Amantísimo y buen Dios, en esta hora, Dios de los cielos, nos prestamos, Señor, a escuchar tu palabra. Esa palabra, Señor, que es tan necesaria para nuestras vidas. Para seguir, Señor, sujeto de usted. Para que esa palabra pueda alentar nuestras vidas. Esa palabra pueda ir en aumento de nuestra fe. Escuchamos tu voz, eterno Dios. Habla nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios, por estos momentos que usted nos hace vivir. Gracias, Señor, por todo lo bueno y lo maravilloso que usted es. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Es un privilegio, es un grato placer el poder compartir palabra de Dios para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Palabra que el Señor nos entrega para ir afirmando, ir madurando nuestros pasos, ¿no es cierto? Aferrándonos al Señor. Un tiempo que va muy acelerado, mis queridos hermanos. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde ya decimos que el Señor está cerca por nosotros. Él ya viene a buscar a su pueblo. El Señor viene a buscar a su iglesia, porque hemos visto muchos acontecimientos, muchas, ¿no es cierto?, profecías que se están cumpliendo. Y el Señor, miramos hacia los cielos, miramos hacia el horizonte, miramos a este mundo en particular y vemos lo que está sucediendo en este mundo difícil, guerras, anuncios, pestes, ¿no es cierto?, tantas cosas, este mundo convulsionado. Y vemos que la palabra del Señor nos habla de aquello. Y siempre decimos, el fin de los tiempos ya se ha acercado. Así que es cuando más debemos estar aferrados de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, el domingo recién pasado teníamos el mensaje en el Evangelio de Juan. Quizás ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, cuando Jesús se para en medio, ¿no es cierto?, del templo y alza la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Indudable que estas palabras del Señor irrumpieron en aquel lugar. Muchos de ellos no se dieron ni cuenta que el Señor estaba en medio del templo, en medio de la multitud. Y ellos seguían con sus tradiciones y sus fiestas, ¿no es cierto?, para recordar muchas cosas que habían ocurrido en el pasado. ¿Se acuerdan que ellos, los sacerdotes, traían agua de aquel pozo y la llevaban hasta el templo para celebrar, ¿no es cierto?, cuando el Señor le había dado de beber allí al pueblo en el desierto? Y esa tradición, en la última de las grandes fiestas que se hacían, se realizaban todos los años. Pero el Señor, ¿no es cierto?, se planta en medio de ellos y alza la voz para decirle que Él es el que entrega la verdadera agua que salta para salvación y vida eterna. Un tremendo mensaje que el Señor nos entregaba el domingo pasado. Y hoy el Señor quiere hablar nuevamente a nuestras vidas a través de esta gran comisión. Y esta cita bíblica la encontramos en el Evangelio de Mateo,
en el capítulo 28. Yo sé que muchos de nosotros la hemos leído muchas veces e incluso muchos se la han aprendido de memoria, pero siempre el Señor trae algo nuevo para compartir, para enseñar. Quiero que la leamos en el nombre del Señor. Dije yo, Mateo 28, del versículo 16 al 20, y tiene como título La Gran Comisión. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, dice, dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Yo sé que muchos de ustedes este texto lo hemos escuchado en campañas, en talleres, en prédicas, en estudio. Lo hemos tratado y lo hemos, ¿no es cierto?, desmenuzado. Pero este texto, cuando el Señor Jesús se reúne con sus discípulos, dice que los lleva al monte. No sabemos qué monte era, porque tampoco la Biblia nos dice el nombre de aquel lugar. Quizás no era lo más importante, sino lo más importante era lo que el Señor tenía que anunciar. Por lo tanto, lo lleva al monte como lo relacionan los eruditos o los escritores como el segundo Moisés, porque también Moisés, ¿no es cierto?, desde el monte del Sinaí, recibe las tablas de la ley para entregársela al pueblo. De la misma forma, el Señor lleva a sus discípulos al monte, dice, allí en Galilea, para entregarles esta gran comisión. Hay una similitud, hay una relación entre Moisés y Jesús. Se dice que Galilea era uno de los lugares más afectados por la pobreza, por la vulnerabilidad. Había mucha necesidad en aquel lugar, porque no nos debemos de olvidar que el imperio, ¿no es cierto?, aquí que dominaba, los tenía sumidos allí en la necesidad, en la pobreza, ¿no es cierto?, en la enfermedad. Y dice el Señor que conversa con los discípulos. Dice que Él se acercó a los discípulos para entregar este gran mensaje, esta gran comisión que ellos debían de realizar. Y primeramente el Señor les anuncia que Él tiene toda potestad aquí en la tierra como en el cielo.
para decirle: el Señor me ha dado toda potestad, toda autoridad. Ya no habla como alguien, ¿no es cierto?, con la humildad que él había llegado, sino que de él ya aparece la autoridad que el Padre le había dado. Por lo tanto, él quiere de alguna forma traspasar esta autoridad a sus discípulos, para que él y para que ellos, al momento de predicar, de entregar el evangelio, lo hicieran con la autoridad del Señor. Yo me gozo mucho, mis queridos hermanos y hermanas, cuando leo ese texto de cuando Pedro y Juan van al templo, la Hermosa, y allí había un hombre a las puertas de la iglesia que pedía limosna. Y Juan le dice: no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese era el poder de Dios que estaba en Pedro. Esa era la autoridad del Señor que estaba en aquel hijo, en aquel discípulo. Y el Señor le dijo: Dios me ha dado toda autoridad aquí en la tierra y en el cielo. Y el Señor traspasa esa autoridad a nuestras vidas para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Como el Señor nos entrega esa tremenda bendición a nuestras vidas. Y así también la hace con sus discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Hoy recordamos esta Trinidad, que si la buscáramos en nuestras Biblias no la vamos a encontrar ese término, pero sí los anuncia en Primera de Juan. Estos tres que alaban al Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Alabado sea nuestro Dios. Qué tremendo, mis hermanos. La palabra Trinidad viene a anunciarse aproximadamente en el siglo III después de Cristo. Aparece en los escritos, en los teólogos, en las investigaciones, en los estudios de la palabra, aparece la palabra Trinidad. Por tanto, el Señor los manda a ser discípulos y les dice: bautícenlos, discipúlenlos, enséñanles. Muchas veces, mis queridos hermanos, predicamos, exhortamos la palabra del Señor y creemos que eso es el evangelio. Creemos que eso es lo que el Señor nos ha enviado. Indudablemente que sí. Pero el verdadero evangelio es mucho más que eso, que predicar la palabra del Señor. Es mucho más que predicar que el Señor fue a la cruz y murió y resucitó al tercer día. Sino que el Señor les dije: bautícenlo, enséñenlo, disipúlenlo. Eso engloba mucho más. Como les decía, aquella provincia, aquel lugar, había mucha necesidad, mucha pobreza. Era una ciudad extrema, vulnerable, donde verdaderamente necesitaba de la ayuda, de la prédica de la palabra, pero también de ayudar.
de visitar, de ayudar a la viuda, de ayudar a los pobres. Eso encierra el evangelio del Señor. No tan solo entregar la palabra. Esta gran comisión nos hace ver que hay mucha necesidad en el entorno nuestro. Yo me gozo en el Señor, mis queridos hermanos, de haber nacido en esta amada y querida iglesia metodista, donde Juan Wesley dice que el verdadero evangelio es el evangelio de la misión social. El verdadero evangelio es ir en ayuda, es ir en la ayuda al prójimo. El verdadero evangelio es enseñar el discipular. Ese es el gran mandato que el Señor ha dejado en nuestras vidas. Y que guardemos todas las cosas, dice, que os he mandado. Yo conocí a un pastor muy querido, que él decía que nosotros debíamos hablar como habló Jesús, caminar como Jesús caminó, predicar como Jesús predicó, ayudar como Jesús ayudó. Ese es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a poder cumplir con todo ese mandato del Señor, con todo lo que el Señor quiere de sus hijos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no se ha alejado de nosotros. Él volvió a la casa de su Padre, pero no nos dejó, no nos desamparó, ni está lejos de nosotros, porque el Señor es omnipresente. Está aquí, está con su Padre, está conmigo, está con ustedes. El Señor nos ha prometido compañía, nos ha prometido que Él no nos abandona. Y a través del Espíritu Santo, que es el consolador de nuestras vidas, es el que guía, el que nos orienta, es el que en este momento nos acompaña la vida de sus hijos. Un tremendo mensaje, un tremendo mandato del Señor. Esta gran comisión que el Señor dejó a los discípulos, nos deja hoy en día. Galilea, una región con necesidad, con enfermedad, con pobreza. Hoy en día también el Señor nos dice que lleguemos también a esos lugares. También vemos enfermedad en estos días. También vemos necesidad en estos días. También vemos pobreza y vulnerabilidad. También el Señor nos habla hoy en día de cómo debemos entregar esta gran comisión, cómo debemos entregar estas buenas nuevas de gran gozo, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, englobado en todas estas misiones, que el Señor realizó estando aquí en la tierra. El evangelio es mucho más que predicar, es enseñar, es discipular, es visitar, es compartir con aquel desposeído, con el que está abandonado, con el que necesita del Señor. No nos olvidemos que el Señor ha prometido que va a estar con nosotros
hasta el fin de los días. Esa es la seguridad. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Damos gracias a Dios por este mensaje que el Señor ha querido entregarnos, por esta palabra que el Señor ha querido entregarnos en este día de hoy. Dios bendiga sus vidas. Aferrémonos al Señor. Aferrémonos al Señor. Él no está lejos, Él está cerca. Él está a tu lado. Él está a mi lado. Solamente tenemos que creer. Solamente tenemos que creer en este gran mandamiento que el Señor ha dejado para nosotros. Vamos a orar al Señor con la esperanza plena que estamos haciendo lo que el Señor ha querido, lo que el Señor nos ha ordenado. Y si no lo hemos hecho, pidámosle al Señor que el Señor inte nuestras vidas, nos ayude a cumplir esta gran comisión. Oremos al Señor. Amantísimo y buen Dios, en esta hora, Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor, porque usted, Señor, nos ha dejado aquí en esta tierra, Señor, para seguir avanzando, Señor, seguir predicando tu palabra. Pero también, Señor, nos enseñas que debemos bautizar, Señor, que debemos adoctrinar, que debemos discipular para aquellos que han creído en ti, eterno Dios. Dios de los cielos, yo te doy las gracias por el poder que tú has dejado en cada uno de tus hijos, Señor. Ese poder de poner las manos sobre los enfermos, Señor. Ese poder, Señor, de predicar tu palabra. Gracias, eterno Dios, porque tú nos has prometido, Señor, que estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días, eterno Dios. Gracias por tu compañía, Padre Celestial. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Bendice a nuestras hermanas. Llénanos de tu gracia, eterno Dios. Inta nuestras vidas a seguir avanzando, Señor, en esta carrera, Padre Santo, que tenemos por delante. Tu Señor nos ha entregado el testimonio y nosotros lo hemos tomado y hemos seguido esta carrera, Señor Jesús, hasta llegar a la meta. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.